La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando por Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También se una red de radios amigas, como en Huánuco está Radio Huánuco, en Ayacucho se une Radio La Voz de Ayacucho, en Puno se une Radio Pública y también se une Radio La Decana. En Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Stereo. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Usted lo puede escuchar en cualquier momento este programa. Y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y en los aplicativos móviles. Si tiene problemas en los aplicativos móviles, vuelva a descargarlo, que hemos variado de servidor. Bien, ya estamos comunicados con Rosa María Palacios en este 11º día del estado de emergencia, que llevamos con 480 contagiados, 38 hospitalizados, 18 en cuidados intensivos y 9 fallecidos. Rosa María, buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes a través de la red Sodomco, también a todos los que nos escuchan en todas partes del mundo, donde hoy amanece el Perú y toda América, casi toda en cuarentena, excepto en algunos países donde sus presidentes se han negado tal vez a ver la realidad, como está sucediendo también en el Congreso de la República, donde parece que se niegan a ver la realidad. No sé cuál es la urgencia del Congreso en reunirse, pero parece ser que estos porcentajes de popularidad del presidente no los dejan dormir. Claro, si no están en la foto, nadie los va a recordar después de la emergencia. Esta desesperación por aparecer hace convocar a una sesión de pleno a todas luces, lo hemos dicho durante toda la semana, inconveniente. Algunas personas me han preguntado, pero ¿por qué el presidente dice que no se pueden reunir? ¿Por qué el ministro de Salud no les indica que está prohibida las reuniones públicas? Porque hay un artículo en la Constitución del Perú que terminaría con el presidente preso, y eso hay que recordarlo. El artículo 117 de la Constitución habla de la responsabilidad constitucional del presidente de la República. Dice lo siguiente: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, así como los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Es decir, si el presidente de la República impide la reunión o funcionamiento del Congreso, el Congreso puede acusarlo constitucionalmente por haber impedido que se reúna. Es una de las poquísimas excepciones a la inmunidad presidencial. El presidente no puede ni sugerirlo, porque inmediatamente dirán que está impidiendo la reunión o funcionamiento del Congreso. Obviamente la Constitución no se escribió para pandemias. Los constituyentes de los casi 200 años de vida republicana del Perú no pensaron en una pandemia nunca, y no pensaron en que el presidente de la República iba a tener que sugerirle al Congreso que no se reúna para no infectarse de un virus. Pero sí prevé calamidades, desastres, porque somos un país de terremotos, de desastres naturales. Esa es la lógica de la Constitución. En ninguna parte hay una previsión para que no haya contacto humano, para que no haya contacto físico entre las personas. Por lo tanto, otras legislaturas en Latinoamérica y en el mundo se están adaptando. Ecuador no está sesionando, Colombia no está sesionando,
Chile ha postergado una serie de sesiones, como es lógico. ¿Por qué? Porque aun cuando vaya a la mitad, aun cuando se sienten dejando un sitio, aun cuando no se toquen, les reitero, es un pésimo ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí no se van a tomar decisiones que sean indispensables y urgentes para la vida del país. La única decisión que sí se requiere es que se deleguen facultades en materia económica para que el Ministerio de Economía y Finanzas presente al país, luego se aprueben en Consejo de Ministros, los decretos legislativos de medidas económicas relevantes para esta crisis, para poder sacar adelante el país después. Nada más. ¿Y se puede hacer una votación virtual? Por supuesto que se puede hacer una votación virtual. Primero tienen que aprobarla, es decir, virtualmente aprobar que virtualmente se puede hacer, luego votar con voto electrónico. Es decir, pueden hacerlo a través de una sesión por cualquiera de las aplicaciones que hay, o pueden hacerlo a través de un correo electrónico donde dejan constancia su voto. No es más eso. Pero no, tienen que tomarse la foto, tienen que estar presentes, bancadas como las de Fuerza Popular, insistiendo en que se han tomado las medidas. Ayer escuchaba a un congresista, el señor Columbus, decir que se habían tomado las medidas administrativas necesarias. No, se tienen que tomar medidas sanitarias, no administrativas. Miren, estamos diciendo a la gente, a todos los que nos escuchan, que cuando salen a comprar farmacia, comida, apenas regresen a su casa, entren de frente a bañarse, metan toda su ropa a lavar, echen cloro a los zapatos, lejía, solo por salir a comprar. Obviamente que no te toques con nadie, que no te acerques a nadie. Imagínense ustedes, me voy a ir a una reunión que puede durar varias horas, y ya tuvieron una de instalación en plena cuarentena, me voy a ir a una reunión para ¿hacer qué? O sea, contagiarme. Aun cuando no vayan sus asesores, aun cuando estén solos, hay un equipo del Congreso que está trabajando ahí. La otra cosa que hay que preguntarnos es la siguiente. Lima, la región Lima, tiene 36 congresistas. Ese es el total de congresistas representantes de Lima. En teoría, los únicos que están en Lima viendo su cuarentena son esos 36 congresistas, porque los demás deberían estar en su región viendo su cuarentena. ¿Qué hacen en Lima? Salvo que los agarrara la cuarentena acá. Pero habrán muchos que no van a poder venir, cual también es manifiestamente discriminatorio para aquel que no puede venir. Es complicado, yo entiendo, porque el Congreso quiere salir en la foto, finalmente son políticos. Con mucho ayuda, que no es horda, de verdad. Ayuda bastante. Eso de forma digamos, generosa con el país y con ellos mismos, acepte otorgarlo lo más rápidamente facultades y dejarlo, la política, la mezquindad, la pelea, para después, ya habrá tiempo. No entiendo yo este pleno, la verdad. Frente Amplio ha decidido no asistir, con razón, además. El señor Fernández Chacón ha dicho que él está en el grupo de riesgo, que ha tenido un susto porque pensó que su hijo, que es médico, estaba enfermo, y pensó además que había contagiado a otras personas, que no va a volver a repetir el susto, y por esa razón, creo yo, es muy importante que respetemos las normas. Pero si los congresistas no respetan las normas, ¿qué clase de ejemplo es ese? O sea, el presidente del Consejo de Ministros se está reuniendo con los ministros y con el presidente de la República en la sala, una sala muy amplia donde tienen bancas separadas y no son más de 14, 15 personas. Cuando son más, lo hacen de manera virtual. La mayoría de sus contactos son de manera virtual. Entonces, la verdad, creo que acá hay una falta de sentido de responsabilidad que va a ser muy criticada. Eso es lo más grave de todo. No le hace ningún bien a este nuevo Congreso, que se ha estrenado con proyectos de ley que son francamente populistas, que no ayudan en nada. O sea, el FREPAP propone un impuesto a los ricos, a las grandes fortunas. Entonces, empecemos por los herederos del señor Ezequiel Ataucusi.
son propietarios de unas cooperativas inmensas en todo el país, de repente no muy productivas, pero es un disparate populista porque parte del desconocimiento de que en el Perú se paga 30% de impuesto a la renta, o sea, ni siquiera conocen el esquema tributario peruano. O hacer un día nacional de oración, un estado laico, además que es una copia de un modelo protestante que se utiliza en los Estados Unidos, que son los famosos desayunos de oración, que participan muchos políticos y más bien son lugares de lobby, de encuentro político utilizando la religión. Entonces, están aterrizando iniciativas tratadas, otro proyecto para eliminar los intereses bancarios. Ya, muy bien, eliminamos los intereses bancarios, muy bien. ¿Y quién nos va a prestar plata en el futuro? Porque si el banco no va a ganar algo, ¿a qué nos va a prestar plata? Digo yo, ¿no? Porque si no me van a prestar, ¿qué sirve? Entonces, las cosas en el Congreso, creo yo, están bastante complicadas. Creo que sí es posible que los bancos revisen sus tasas bancarias porque los clientes pueden caer muy rápidamente en una insolvencia, es que tienen que pagar las tasas que tienen que pagar. Pero hay que dejar que ese proceso se dé. No lo puedes forzar, salvo que tengas un objetivo muy claro y no se nota cuál es el objetivo claro más que el oportunismo, ¿no? Abel, no sé si tienes alguna otra inquietud relativa al Congreso. Bueno, el Congreso sí, en la mañana pasábamos las entrevistas del señor Fernández Chacón y él ha dicho pues que él está en la población de riesgo y ni loco piensa ir al Congreso porque no quiere pues infectarse, ¿no? Y además Rosa María, no solamente van a ir los congresistas, se supone que va un asesor siquiera cada uno de ellos. Imagínate la cantidad de gente. Acá en la radio hemos decidido que ningún periodista va a ir a cubrir lo del Congreso, lo miraremos por el canal del Congreso, nada más. Me parece que es la mejor decisión. Lo mismo está haciendo RPP. Yo me imaginaba que nuestro director, el padre Rodolfo, iba a tomar la misma medida. No se puede exponer a nuestra gente de esa manera, y además por un capricho, que esto es un capricho, no hay una razón de fondo. Además están haciendo disparates, quieren que se reúna la comisión permanente y que la comisión permanente dé facultades delegadas. Es inconstitucional. La comisión permanente no puede dar lo que no tiene. Reitero, la forma de hacer esto es vía correo electrónico. Le hace la pregunta, la hace el presidente del Congreso, le hace la pregunta a los 130 congresistas y los 130 congresistas responden por correo electrónico. Y no me abstengo. Con eso cuentan los votos y le da la respuesta al señor presidente de la República. Hay que cambiar. Ayer tuve una larga conversación con Monseñor Castillo, arzobispo de Lima, que decía algo que es bien importante. La Iglesia ha sabido adaptarse a los tiempos. Cuando no sabes adaptarte a los tiempos, fracasas. Hay que hacerlo, una y otra vez. Y como los católicos escuchamos misa por internet, ¿no es cierto? Si es posible hacer eso, si es posible rezar todos juntos a través de la televisión, ¿por qué no va a ser posible una sesión del Congreso? Yo tengo que dar clases, Abel, a 2 secciones de 25 y 23 alumnos. Ayer he tenido mi clase con los profesores de la Universidad Católica, un grupo, estamos por grupos, ¿no?, con tutores, para enseñarnos a usar ciertas herramientas. Lo increíble no es solamente que vamos a usar herramientas para hacer teleconferencias con nuestros alumnos. Lo importante es que tenemos que cambiar toda la metodología de enseñanza. Ese es el reto. No es solamente... ahora tengo la herramienta que me permite, por ejemplo, hablar contigo durante todo este programa por Skype. Es que para poder interesar a un alumno, para fomentar su pensamiento crítico, su curiosidad, tengo que insertar otros materiales que normalmente los hubiera pasado en clase o no, pero ya la idea de una clase magistral de 3 horas simplemente está desechada. Primero, porque no hay posibilidad por el tránsito en redes de mantener 3 horas de teleconferencia. Y segundo, porque el alumno no puede estar, si lleva, imagínate, 18 créditos, 18 horas sentado delante de una pantalla. Necesita una cantidad importante de otras actividades de búsqueda propia. Entonces el alumno pasa a ser en realidad un colaborador de su propio aprendizaje. Toda esta idea del aprendizaje sincrónico ha sido para mí muy interesante ayer, pero implica un reto para todos. O sea, el teletrabajo es un reto.
la educación a distancia es un reto. ¿Por qué los congresistas no pueden asumir el mismo reto que está asumiendo un porcentaje grande de peruanos? O sea, el Ministerio de Educación está planteando un esquema de educación a distancia para los que pueden, a través de Internet, y para los que no pueden, a través de radio y televisión, lo que implica un cambio de todos los paradigmas educativos. Incluso tenemos el caso de alumnos, que algunos no van a tener acceso a Internet. ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Por teléfono, casi en tutoría. Entonces, eso es un esfuerzo enorme, pero lo estamos haciendo porque creemos que podemos hacerlo, porque el país no se puede detener. No veo el compromiso de los parlamentarios, no lo veo, un asunto tan grave como esto. No veo el ejemplo del que se quiere subir al avión con 8 familiares, desembarcando a personas en urgente necesidad, o el ejemplo de personas que presentan proyectos disparatados porque quieren ser populares, porque es muy fácil regalar la plata ajena, pero no veo sensatez. Entonces hay que, no sé cómo, rogarles a los congresistas que no estorben, que ayuden. El presidente, como les digo, no lo puede hacer. El presidente les dice, por medidas sanitarias ustedes no se pueden reunir. Terminada esta crisis, al presidente lo acusan por haber impedido el funcionamiento del Congreso. Es esa la situación. También hay que decir algo, están exponiendo al personal del Congreso. El Congreso tiene una planilla, como todos los servidores del Estado, todos han ido a sus casas, salvo el personal crítico, es lo que dice el decreto de urgencia, el decreto supremo declaratorio de estado de emergencia, salvo personal crítico para tareas relacionadas con la emergencia sanitaria. Entonces, estás obligando a ir a trabajar a personas que tienen que estar en su casa, que no son congresistas. Eso francamente es un abuso. O sea, no se puede obligar a ir a trabajar a personas que no están dentro de los parámetros establecidos en la emergencia sanitaria. No son personal de salud, no son tampoco personal que trabaja en fábricas de alimentos, etcétera, en la cadena alimenticia o farmacéutica, no son personal crítico de la emergencia sanitaria. ¿Por qué los van a seguir a trabajar? Está muy mal, ¿verdad? O sea, están en otra realidad. Hay personas dentro del Congreso incluso que señalan, he escuchado que no es necesario alargar la cuarentena, y eso es también estar fuera de la realidad. Pasemos a ese tema, por favor, que hemos venido comentando toda la semana. Yo se los anticipé, lo hemos conversado contigo, Abel, de ayer. Es inevitable que la cuarentena se alargue por varias razones que todos tenemos que entender. La primera es que las pruebas rápidas, estas tan discutidas, llegan al Perú recién el viernes 27. Hoy día estamos, ya estamos jueves, ¿no? Jueves 26. Mañana. Ahora, esas pruebas se tienen que aplicar. Tienen que aplicar por lo menos 1.000 diarias durante una semana. ¿Por qué? Porque el ministro lo ha dicho, lo bueno del Perú es que hay pocos casos, pero lo malo desde el punto de vista estadístico es que esos pocos casos no te permiten llegar a una conclusión de lo que está pasando realmente con la enfermedad, porque son pocos casos. Pero cuando tú testeas 30.000 personas, ya tienes la posibilidad de por lo menos saber cómo se mueve la enfermedad. Eso necesita por lo menos una semana de trabajo, por lo menos. ¿Y qué pasa? Llegamos al lunes 6 de enero. Lunes 6 de enero es la semana de Semana Santa. Jueves, viernes, sábado y domingo, feriado. ¿Qué pasa en Semana Santa en el Perú? Nos reencontramos. Entonces, imagínate tú que nos digan, señores, el lunes ya todos regresan a trabajar, todos van a los colegios, a las universidades, Semana Santa. Nos vamos a procesiones, nos vamos, incluso la gente no católica se va a una fiesta en la playa, a socializar, porque somos seres sociales. Entonces, tiene que alargarse una semana más, conociendo nuestro carácter social, y justamente aprovechando que hay 4 días de feriado, a la casa. ¿Hasta cuándo? Lunes 13, martes 14, por ahí, ¿no? Una semana más. Con lo cual vamos a estar una semana, un mes encerrados. ¿Es fácil? No es fácil para nadie. Es durísimo para el país. En la parte económica es durísimo. Pero no hay otra salida, no tiene ninguna otra lógica. Y entonces, para el día, digamos,
10 de abril, 11 de abril, sábado 11 de abril, el Ministerio de Salud va a tener cifras mucho más claras de cómo se mueve la enfermedad. Va a poder tomar decisiones sobre las medidas para regresar al pasado, al cual creo que no vamos a regresar nunca. Porque hay varias cosas, Abel. O sea, en estas epidemias, estas pandemias, hay fases. Nosotros estamos en la fase 3, tenemos que regresar a la fase 2. Nosotros Así regresamos es. a la fase 0. Ese a es la el 2. problema. La 2 significa no eventos públicos, ninguna reunión de más de, no sé, un número determinado de personas, o pocas, libertad de tránsito restringida, probablemente toque de queda en las noches, para justamente evitar las reuniones sociales. De repente los colegios no van a abrir un mes más, las universidades probablemente tampoco, muchas, no solamente en la que yo trabajo, sino otras, ya están absolutamente comprometidas en la educación a distancia para que los chicos no pierdan el semestre, están alterando vacaciones de junio-julio para poder acomodar el calendario universitario, también por supuesto las vacaciones del próximo año. Entonces ya todos están preparándose para no regresar físicamente a clases, sino hasta dentro de varios meses. Entonces, sí creo que es muy importante que si vamos a regresar a la fase 2, el gobierno tenga varios días para educar a la gente en qué tiene que hacer para poder regresar a la fase 2. Va a haber una autocuarentena, es decir, la gente va a salir muchísimo menos, por muy buenas razones, porque sabe que se puede contagiar. El contacto entre nosotros va a ser muy diferente, ya no nos vamos a saludar con beso, ya no nos vamos a abrazar, no nos vamos a dar la mano, tenemos que aprender a tener una distancia, puede haber un reconocimiento, un saludo, por supuesto, pero eso implica un cambio cultural muy grande, en una cultura latina, que somos afectivos, que nos gusta tocarnos. Eso implica que el gobierno necesita por lo menos una semana más para entrenar a la gente y decirle qué es lo que no puede hacer. Y además, hay otro problema que es serísimo, lo hemos anotado antes. No puedes mandar a los niños al colegio si no les pones agua y desagüe. Entonces, si volvemos a la normalidad, ese mes en que la gente pueda volver a ir a trabajar, la parte productiva del país, tiene que servir para que el Ministerio de Educación, además de la educación a teledistancia, que va a ser dificilísima, va a tener que hacer un esfuerzo gigantesco en poner agua y desagüe en todos los colegios del Perú, pero de una manera que cumpla con las normas sanitarias, que mantenga la limpieza, que mantenga el orden, que mantenga la higiene dentro del centro escolar. Sabemos que, gracias a Dios, esta epidemia no ataca a los niños, pero los niños son portadores de la enfermedad. Necesitamos mucha más higiene en la escuela. El gobierno necesita un tiempo para eso, necesitas por lo menos un mes. No es difícil, me van a decir ustedes, colocar 3 baños, no es difícil, evidentemente, pero hay que hacerlo. Una institución que ha sido un obstáculo permanente para este tipo de gestiones es la Contraloría, lamentablemente. Directores que temen ir presos por mejorar 4 baños. ¿Y qué hacemos? Directores de colegios unidocentes en los Andes peruanos que se mueren de miedo de armar un silo porque de repente les hacen un procedimiento de control. En esa situación sí se necesita el liderazgo del Ministerio de Educación para poder resolver el tema del agua y el desagüe en los colegios públicos. Obviamente la fiscalización de los colegios privados, de hecho, de paso, no todos tienen instalaciones permanentes. Entonces eso hay que hacerlo casi de manera inmediata, luego de que regresemos a la fase 2, donde la gente ya puede salir a trabajar, donde construcción civil se va a reactivar, etcétera, y ahí empezar a trabajar. Ahora, ya comenzaron a hacerse algunas proyecciones del impacto económico, ¿no? Y hay muy malas noticias en realidad, pero la buena noticia, si quieren, en medio de la desgracia, es que no estamos solos. Es decir, el planeta entero está entrando a una recesión. Y eso no es que una pena de 2 sea menos atroz, sino que cuando el planeta entero salga a la recesión, vamos a salir todos juntos. O sea, este no es un asunto de la recesión de un país, esta es la recesión de un planeta.
Entonces, las soluciones van a tener que ser no competitivas, sino colaborativas. Los países van a tener que colaborar, los estados van a tener que colaborar unos con otros. El problema número uno del Perú es el valor de las materias primas importadas. Cuando los precios de los minerales caen en el mundo y han caído dramáticamente, los ingresos del Perú se reducen. Eso, desde el punto de vista fiscal, es muy duro de asumir. Pero además, si un país no trabaja, no hay producto bruto interno, es decir, no se ha producido. En este momento está trabajando, según una encuesta que ha hecho Apoyo y la Cámara de Comercio, está trabajando el 10% de la fuerza, digamos, manufacturera del país, si quieren, de los que producen cosas. El 10% del país son los que están en la cadena de alimentos y en la cadena farmacéutica. Hay un 8% que está haciendo teletrabajo. Entonces, del 100% que trabajamos, solo 18% está trabajando. Por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando porque estoy haciendo teletrabajo, pero hay muchísimas cosas que no se pueden hacer por teletrabajo. Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer físicamente en una fábrica. O sea, si yo fabrico cerveza, que ahora no se está produciendo, bueno, no estoy en la fábrica, no puedo producir la cerveza, o sea, tengo que estar. Para que se pueda volver a ir a las fábricas a trabajar, para que se pueda hacer prestación de servicios, por ejemplo, que también es muy importante en la economía, se necesita que la gente regrese. Y esa probablemente sea la primera etapa después de la cuarentena, porque esa es la que te mueve el motor de la economía. Pero hoy día, por ejemplo, Augusto Álvarez en su columna plantea la misma disyuntiva que ha planteado Bolsonaro, Trump, Johnson en Inglaterra. ¿Qué importa más? O el mismo López Obrador. O sea, morir de coronavirus o morir de hambre. Entonces dicen, no, nosotros preferimos morir de coronavirus, pero no morir de hambre. Esa es una evaluación muy dura, pero yo creo que el presidente Vizcarra ha tomado la decisión correcta y ha dicho, la salud va primero. El resultado, a sabiendas de que va a ser muy malo, se tiene que tomar. Va a ser tan malo que Apoyo Consultoría, en un informe hecho por Hugo Santamaría ayer para sus afiliados, prevén una caída del PBI en menos 5%. Esto es tiempos de Alan García. Es regresar al gobierno de Alan García al primero. A ese que los jóvenes creen que no existió, nosotros los viejos sí sabemos lo que fue, vamos a regresar a eso. Ahora, con una diferencia, en esa vez fue por torpeza, por ineptitud, fue el problema del Perú. En este caso va a ser el problema del planeta. La ministra de Economía no se ha atrevido todavía a dar una cifra, ya se la pidieron, ¿no? Proyecciones, ella dijo que estaban trabajando en distintos escenarios, pero que todo dependía de varias variables que en este momento no controlan, no ha querido adelantar, la verdad que no, pero estamos seguros que los presupuestos que han tomado la gente de Apoyo Consultoría son los más serios y que no es un cálculo descabellado decir que la caída del PBI puede ser en menos 5. Entonces, muy optimista es regresar al 2008, que fue en menos 1, que fue una caída para el Perú fuerte, porque venía creciendo muy bien, pero comparada con el resto del planeta, no fue tan mala, pero igual fue una caída del PBI. Pero claro, era una crisis financiera, esta es una crisis de una naturaleza diferente, porque es una crisis que saca a la gente esta del mercado laboral forzado a quedarse en su casa, sin poder producir. Y otras actividades van a ser críticas, ¿no? Y eso creo que lo hemos explicado. La aviación comercial, el transporte de pasajeros interprovincial, el turismo, son actividades que van a quedar menos de este año diezmadas, porque está más o menos quedando claro que lo que se tiene que evitar, aunque parezca horrible, lo que voy a decir, es el contacto entre seres humanos. Y China, en este momento, está teniendo éxito en Wuhan, pero todos los casos nuevos que tiene son importados. Es decir, tú controlas tu territorio, lo tienes absolutamente libre de la enfermedad, pero como el virus lo cargan los seres humanos, los virus no tienen pies, los virus caminan dentro del cuerpo de los seres humanos, tienes que evitar que los seres humanos se visiten. Eso va a imponer medidas de distanciamiento obligatorio que hacen que
finalmente el turismo sea inviable. La aviación comercial, como la hemos entendido hasta ahora, no va a existir sino para proyectos migratorios, pero no para tránsito eventual. Por lo menos no se descubra la vacuna, o por lo menos hasta que no estén contagiadas el número suficiente de personas en la humanidad para que la enfermedad no se transmita de persona a persona. Ese es un tema, también el tema sanitario muy interesante. Creo que todos hemos aprendido en estos días muchísimo. Ahorita, como digo, no se necesita un general, se necesita un infectólogo, no se necesita un congresista, se necesita un médico. Estamos en el momento de la ciencia. Y ese momento de la ciencia nos obliga a ser muy humildes y a entender que primero no hay respuestas para todo. Y que esta es una enfermedad nueva que necesita más conocimiento. Su grave problema, al final de cuentas, lo hemos dicho desde el principio, no es su letalidad, no su velocidad de contagio. O sea, empezamos con 0 en UCI, ahorita tenemos 12 personas con ventilación mecánica, me parece, ¿no es cierto, Abel? 18 en cuidados intensivos. Camas de cuidados intensivos, pero ya, lo más crítico... 38 hospitalizados, 18 en cuidados el intensivos. Porque eso es lo que más escasea. Puedes tener la cama de cuidado intensivo, pero no tienes el ventilador mecánico. Entonces tenemos 12 en ventilación mecánica. Eso es lo más grave, porque el Perú tiene muy pocos ventiladores mecánicos. Ya hemos comenzado a conocer cifras, eso es lo crítico. Es decir, hay 240 ventiladores mecánicos en todo el Perú, que se usan para pacientes que necesitan ventilación mecánica en este momento por otras razones. Se están comprando, ya se implementaron, ya está en el hospital en ATE, 270 ventiladores mecánicos a nivel nacional. Obviamente todos los hospitales regionales están pidiéndolos. Entonces, no hay lo suficiente. Para que ustedes se hagan una idea, Nueva York, el día anteayer, el gobernador Cuomo, que ya decretó cuarentena, que ha tomado las medidas tardes, en este momento Estados Unidos tiene aparentemente 20.000, me parece, no, Nueva York nada más tiene 20.000 casos. Entonces, el gobernador decía que le iban a mandar, el gobierno federal le iba a mandar 300 ventiladores mecánicos. Y él decía, ¿qué hago con eso? Y necesito 3.000. Imagínate, o sea, para Nueva York era poco 300 ventiladores mecánicos. Bueno, eso es lo que tenemos los peruanos, 270. Por eso es que la enfermedad no se puede expandir. Por eso para el Perú es crítico el número de contagios no se dé a la velocidad. Y eso nos obliga, tal vez, no solamente a esta cuarentena, que puede durar un mes, no a que en 1, 2 o 3 meses volvamos a ir a cuarentena para de nuevo volver a achatar la curva. Ahora, hay un tema que es interesante, que funciona con población animal, me lo explicó mi hermana que es zootecnista, se llama herd immunization, es la inmunización de la manada. Tú no necesitas que se enfermen todos o que se vacunen todos para que la enfermedad no se propague. Normalmente necesitas que el 60% esté inmunizado, sea por vacuna, sea porque ya tuvo la enfermedad, para que todos los demás queden automáticamente fuera de peligro de la enfermedad. Eso es lo que está haciendo Israel. Lo que está haciendo Israel es separar a los ancianos radicalmente, no verlos, no tocarlos, no acercarse a los ancianos, que son los que son el grupo crítico, o personas que pueden ser muy frágiles frente a la enfermedad, que el resto se contagie. Cuando tienes a toda la a toda la población ya manejada, por los que no se van a morir, digamos, por la enfermedad, ya puedes regresar a un sistema. Ahora, algunos especialistas consideran que es un método muy, muy peligroso, porque en el camino el sacrificio humano que puedes tener es enorme, y además eso lo puede hacer una población absolutamente disciplinada, pero con una disciplina férrea. Los pueblos latinos probablemente no somos disciplinados, somos sumamente indisciplinados. Por lo tanto, el método de contención, que es lo que estamos haciendo nosotros, parece ser la única forma. Porque si no, tendríamos fácil las cifras de muertos que tienen Italia o España, no se van a quedar ahí, lo comienzan a contener.
Yo espero, como nos dijo ayer Raúl Tola, que España haya llegado al pico, con las medidas de cuarentena, estén ya volteando la curva, el número de casos comience a decaer en los próximos 30 días, pero es difícil de saber, como decimos, hay que ser humildes en esto. La ciencia todavía es muy nueva en el conocimiento de este virus en particular, de su comportamiento. Ahora, ya creo que se aclaró la duda entre las pruebas microbiológicas, no, moleculares y serológicas. Y serológicas, sí. Ha sido muy interesante. Hemos escuchado entrevistas que no hubiéramos escuchado en otras circunstancias, creo, sobre las estrategias, ¿no? O sea, cómo no solamente la fortaleza de una prueba, no la fortaleza de una estrategia. Es mucho más importante que la prueba en sí misma. O sea, ¿qué es lo que estás buscando? La prueba te sirve para medir algo. ¿Qué es lo que estás buscando? Entonces, como el termómetro te sirve para medir la temperatura. Estoy buscando temperatura, bueno, eso es lo que voy a encontrar. La prueba molecular busca el virus. La prueba serológica busca al anticuerpo del virus que surge cuando estás haciendo la infección. 2 momentos. Pero a una persona que ya está enferma, tiene más de 5 días de enfermedad, y muy rápidamente y a un costo súper económico, la detectas. Y eso es lo bueno, y además porque todos los especialistas que han hablado, salvo uno, dice que estas pruebas sí son importantes para la vigilancia de la epidemia, para saber cómo se comporta geográficamente, a dónde se expande, cosa que es fundamental en este tipo de epidemia. El otro tema, creo que es importante, es que sí, hay pruebas moleculares más baratas, pero hay que conseguirlas y seguirlas haciendo. Es decir, tienes que hacer las dos cosas. El test rápido te permite detectar positivos, detectar gente enferma. Claro, muy tarde, ya pasaron 5 días, ya contagió, pero si estamos todos en cuarentena, solamente ha contagiado a su grupo inmediato, a los que están viviendo con él. Entonces, mientras estas pruebas se apliquen en cuarentenas bien hechas, pueden creo que ser muy útiles. Pero luego, la otra, la molecular, se tiene que seguir aplicando para chapar la enfermedad en los primeros días, pero también siempre la vas a chapar en los primeros días, porque nadie sabe en qué instante se contagia. Entonces, creo que las dos son importantes y que se pueden mantener como estrategia para detectar las curvas. Lo que importa ahora, como decíamos al principio, es achatar la curva. Pero el presidente lo dijo ayer, lo bueno es que de todas las muestras que se han hecho, y ya pasamos las 8.000, el porcentaje de personas enfermas siempre es el mismo, no varía, 6%. 6%. Desde el número total de muestras tomadas y descartadas, 6%. Ahora, no es un universo muy grande, y es un universo que no es aleatorio, sino es un universo de sospechosos. Se hace la prueba solo aquel ha venido de Europa, o aquel que ha estado con una persona contagiada, ya sabe que está contagiada, o aquel que presenta síntomas más o menos críticos. Entonces, él es un grupo pequeño dentro del universo total de contagio. Vamos a ver qué nos dicen las otras pruebas la próxima semana, pero hay que estar muy atento. Ciencia. Yo creo que es muy importante que la razón prime, ¿no? Que el triunfo de la razón finalmente prime sobre otras cosas. Vamos a estar informados a través de discusiones científicas, porque como ustedes han visto, los científicos tampoco se ponen de acuerdo en todo, pero donde uno pueda más o menos contrastar los argumentos y ver qué nos hace más sentido, ¿no es cierto? Por supuesto, descartar la pseudociencia, ¿no? Hoy día el Comercio trae en la página de atrás algo que la verdad es francamente divertido, pero que para algunas personas puede haber sido tomado en serio, que son todos estos supuestos remedios. No son remedios, ¿no? Como por ejemplo hacer gárgaras con limón, lo del coronavirus, ¿no? O tomar bebidas hirvientes, pero nadie se puede quemar la garganta pues tomando una bebida. Se supone que el virus sí puede morir a 70 grados, pero nadie se toma una bebida a 70 grados. Entonces, pedacitos de ciencia mezclados con creencia popular terminan siendo mentira. Yo le decía a la gente que me decía si comer ajo servía, ¿no? Le decía, bueno, si te comes 5 dientes de ajo,
nadie se te va a acercar. Entonces sí se logra el distanciamiento social porque apesta, pero no porque el diente de ajo mate el virus. Entonces, sí hay mucha pseudociencia, hay que tener cuidado, buscar fuentes confiables. En este momento personas como el doctor Huerta, por ejemplo, yo lo sigo hace muchos años en RPP, pero son muy requeridas porque, además con rigor, pero con cariño y con calma, explican las cosas. El doctor Gotuso, una eminencia también, enfermedades tropicales, y otros tantos profesionales que están ahí haciendo ciencia desde hace mucho tiempo, pero que normalmente la política no los escucha. Creo que hoy la política está escuchando la ciencia y eso es un cambio de paradigma muy importante en el Perú que ojalá se reitere en el tiempo. Muy bien, Abel, tenemos otros problemas prácticos también. Sí, Rosa María. Quejas por el bono. ¿Hemos recibido muchas quejas o está ya más controlado? Bueno, del bono no, ahora sabes que hay preocupación porque se ha hablado de la compra de las pruebas, dónde las están comprando, porque en España salió China de un informe que habían comprado España a proveedores no licenciados. Y El Perú ha comprado, entiendo, a China, porque están viniendo de Shanghái. Las pruebas serológicas, 1.400.000, la señora que llega mañana, las está trayendo la TAM, ha sacado un comunicado de prensa, y las está trayendo de China, vuelo especial. Y es ahí donde se ha comprado. ¿Por qué a China? Porque, bueno, los que desarrollaron toda la tecnología de inmediato fueron los chinos, justamente para combatir ellos la enfermedad. Entonces, esas pruebas serológicas se han comprado a China. Las 10.000 pruebas que donó la OMS, las donó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y no creo que la Organización Mundial de la Salud nos dé algo que no sirva, ¿no? Entonces, por ese lado calma. Yo sí creo que en este momento el ministro de Salud y el equipo técnico que lo acompaña, ha convocado un equipo de especialistas y tienen una idea bien clara de quiénes pueden ser buenos proveedores. Y hablando de eso, quiero resaltar algunas iniciativas que yo creo que van a ser muy urgentes, tal vez no en este momento, pero sí en 15 días. Por ejemplo, la Universidad Católica ya anunció que su equipo de biomédicos, o sea, de gente que sabe hacer tecnología en 3D, pero para medicina, van a elaborar 100 respiradores mecánicos. Una sola universidad. No es la única que puede hacerlo, hay otras universidades también con el equipamiento, y yo creo que si se comparten planos, comparten prototipos, el Perú podría tener rápidamente un número mucho mayor de ventiladores mecánicos que el que tenemos actualmente, sin hacer un gasto muy grande. Pero eso lo tiene que liderar, por supuesto, el Ministerio de Salud. En Estados Unidos no se puede porque, obviamente, los fabricantes, los que son dueños de algunas de las patentes, saltan hasta el techo, la FDA no te lo permite. En este momento se trata de salvar vidas, necesita, ante UCIs desbordadas, que hayan más respiradores mecánicos. Es de verdad lo central. O sea, tenemos, digamos, al final del día, 1 millón de personas contagiadas. Imagínense ustedes. 2% necesitan respiración mecánica. Estamos hablando de 20.000 personas. Y no hay 20.000 respiradores. Entonces, ese es el problema. Tenemos que trabajar mucho más. Hacer una cantidad de respiradores suficiente como para que si la mayoría de la gente que se enferma entra y sale de la respiración mecánica, en un proceso escalonado, se pueda atender a todas las personas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se descubra la vacuna. Que se descubra la vacuna o se descubra, de alguna manera, una inmunización general para que finalmente la enfermedad no cause los estragos que causen las personas mayores. Ustedes me dirán, he estado leyendo sobre esto nunca se ha controlado. No, sí se ha controlado. La humanidad ha controlado enfermedades terribles. O sea, hoy la viruela no existe, por si acaso. El ébola se ha contenido en África. Recientemente, los últimos casos de ébola se han contenido en África. Por estrategias de contención, terminas erradicando la enfermedad. El SARS, que salió de China, el MERS, que salió de China, también son enfermedades contenidas. Entonces sí se puede hacer. Lo que pasa, reitero, es que el problema con esta pandemia en particular, a diferencia de todas las demás, es la velocidad de contagio. Es velocísimo en contagiar.
frente a eso no ha quedado más que tomar medidas extraordinarias. O sea, tener a casi todo el planeta en cuarentena, tener a la India en cuarentena, es excepcional, absolutamente excepcional. Y en el Perú tenemos la ventaja de que tomamos las medidas muy rápido, muy rápido, y que teníamos pocos casos. Entonces, eso ha permitido en este momento y que se está cumpliendo la cuarentena. Yo sé que el presidente se queja y muchos de los colegas se han dedicado a ser guachimanes del prójimo, ¿no? Pero es que la mayoría de los peruanos sí cumplimos la cuarentena. Es decir, si tú tienes 32 millones de peruanos, resulta que en 11 noches, ¿cierto?, se han detenido a 10.000 personas, tienes 1.000 personas a nivel nacional que incumplen la cuarentena. En realidad es estadísticamente nada. Es a 32 millones de peruanos cumpliendo la cuarentena, pero rigurosamente, y aplicando las medidas de seguridad que hay que aplicar. Entonces, sí creo que a pesar de que somos muy indisciplinados para tantas cosas, en esta la estamos cumpliendo lo mejor que podemos, y creo que el Perú lo está haciendo bien, pero hay que tener un poco de paciencia. Rosa María, Estoy absolutamente segura, como decíamos al principio, que esta tarde, al mediodía, va a decir que nos vamos a 15 días más de cuarentena. Rosa María, todo esto también está generando otro problema también grande que el ministro de Salud también ya lo planteó, ¿no? La salud mental. Sí. Es todo el estar en nuestras casas, y después de eso vamos a tener grandes problemas como ansiedad y todos los problemas que trae la salud mental. Después vamos a hablar un ratito del bono, pero hablemos un poco de este tema de la salud mental. Yo ayer conversaba por chat, ¿no?, porque ya todo el mundo tiene grupos de chat para poderse mantener acompañado, con un grupo de madres que decían algo que me impresionó, que la dinámica familiar había cambiado por completo. Estaban muy contentas por la dinámica familiar, porque estaban con sus hijos no solamente todo el día, sino que almorzaban juntos, comían juntos, hacían actividades juntos que hacía mucho tiempo no hacían. Porque nuestra sociedad nos obliga a que uno va al colegio, otro va a la universidad, la mamá se va a trabajar, el papá también. Entonces nos reencontramos los fines de semana, pero ahí viene la familia extendida. Entonces, esta dinámica de estar juntos puede ser muy buena o muy mala, ¿no? Eso también hay que decirlo. Hay familias que tienen problemas de funcionalidad que son terribles y que al estar todos encerrados pues van a ser mucho peores, no van a mejorar. Pero para mucha gente ha sido un descubrimiento de habilidades que creían que no tenían, la capacidad de jugar. O sea, me decía una persona, mira, años no jugaba Monopolio. Me siento en la noche con mis hijos, jugamos Monopolio y ya que nos matamos de la risa. Entonces, sí hay un lado positivo en esa dinámica familiar, en ese, digamos, si quieres, sentimiento colectivo de que estamos haciendo las cosas bien, somos un equipo y que vamos a salir adelante haciéndolas bien. Entonces, hay una serie de consejos leí algunos de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Los consejos más prácticos son: manténgase ocupado. En una casa siempre hay cosas que hacer. Manténgase ocupado. O sea, ordene todo lo que tiene que ordenar, limpie todo lo que tiene que limpiar, procese los alimentos, congele, descongele, en fin, lave la ropa, manténgase ocupado. Esa pared que usted quería pintar, saque el baldecito de pintura y arréglela. Ese reloj que nunca reparó, esas cosas que estaban malogradas y que necesitaban una reparación. Es decir, divida su día y manténgase ocupado. La segunda cosa que te recomiendan es que, aunque vivas en un espacio muy pequeño, hagas ejercicio físico. El ejercicio físico puede ser limpiar tu casa, por cierto, ¿no? Terminar sudando después de baldear, ¿no? Pero que hagas un poco de ejercicio físico, porque el ejercicio físico libera endorfinas, relaja, libera tensiones. Si usted tiene la suerte de tener algún aparato en casa, úselo, cualquiera que este sea, una bicicleta estacionaria, una caminadora, unas pesas, use lo que tiene en casa, eso que compró hace años, ¿no?, y que está debajo de la cama, sáquelo y úselo. O sea, porque hacer ejercicio es muy importante. La otra importante es mantener una rutina, que si te deprimes, te vas al abandono,
te deprimes más, pues. Entonces la rutina, sobre todo para las personas que están solas, es muy importante. Entonces a una hora desayuno, a otra hora leo periódicos, a otra hora leo una novela, a la otra hora chateo con mis amigos. En fin, tienes una rutina, los baños se limpian tal día, las toallas se levantan el otro día. La rutina nos permite establecer cierto control. Una situación en la que no tenemos ningún control, porque no sabemos lo que va a pasar. La rutina nos permite cierto control. Rutina, ejercicio físico, muy importante, y no aislarse. Aunque parezca mentira, una persona que está aislada puede terminar aislándose más, aun cuando esté con su familia. Así es. Rosa Que María. no sale de su cuarto, y que le dicen, oye, pero danos una mano pues para el almuerzo, y te dicen, no tengo hambre. Esa persona es la que se deprime. Tienes que decirle, no, vamos a hacer cosas. Vamos a barrer las hojas, aunque sea, baldea el patio, repárame esta llave, ¿por qué no le pones etiquetas a todas las llaves para saber de cuál es cada cual? Cualquier actividad anual que lo saque del aislamiento. Y, por supuesto, en esta pandemia y en cualquier otra situación de aislamiento, mantener la higiene es clave. Es clave. Hay que bañarse todos los días. Hay que lavar la ropa. Hay que limpiar los baños. O sea, ay, qué pereza, pero si no hay nadie. No, hay que hacerlo porque eso te mantiene dentro de una rutina y es muy saludable. Realmente lo más importante, creo, es que no hay que reprimir las emociones. Uno tiende a tratar de decir, bueno, acá no pasa nada, estamos todos bien, y no es verdad. La gente tiene sentimientos muy diferentes, puede tener angustia, una ansiedad terrible porque no sabe qué es lo que va a pasar, esa pérdida de control, planes... Rosa María. ¿No? Gente que se iba a casar, gente que quería ir a hacer una maestría en otro país, estudiar en otro sitio, trasladarse a Lima. Todos esos planes pospuestos, no sabes cuándo se van a ejecutar. Así es. Generan una enorme ansiedad. Hay que reconocer los sentimientos. Sí, estoy ansiosa, claro que estoy ansiosa. Estoy triste, por supuesto que estoy triste. O puedes estar eufórico, o puedes estar lleno de ira, porque para muchas personas lo que está sucediendo, leí un artículo hace poco y lo compartí, me parece mucho a un duelo, una pérdida. Cuando tú pierdes a alguien querido, pasas por una etapa de duelo. El duelo en este momento es porque hemos perdido una manera de vivir. Eso cuesta reconocerlo, pero hemos perdido una manera de vivir. Entonces, probablemente la perdamos por mucho tiempo. Entonces, ese duelo implica varias fases. Fases del duelo que son muy conocidas. Esta es una psicóloga que escribió en Estados Unidos hace unos años, que te permite identificar que en el duelo hay varias etapas, ¿no? Y la primera etapa es la negación. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. El día lunes regresamos todos a trabajar, al colegio. Rosa María, Sí. se van a morir de ansiedad nuestras emisoras en el interior si no les damos un rato de pausa, por favor. Claro que sí, yo participo todo lo que tú quieras, pero paramos cuando tú quieras, por ejemplo, agua también. Sí. Estamos para hablar de pérdidas y también para hablar del bono. Del bono, sí, hay muchas preguntas del bono, hay mucha inquietud por el bono, pero nos vamos a la pausa primero y también para responder las preguntas del público. Lo puedes sacar de cualquier cajero automático, pero después Sí. vamos a explicar quién puede y quién no puede, Así cuáles es. son las limitaciones de... Pausa y volvemos. Regresamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras de Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. También hay otras radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Picarato Apostólico Yunimaguas, Radio Oriente, Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Estéreo, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También tenemos la página web de Radio Santa Rosa, los aplicativos móviles. Les pedimos a nuestros oyentes 1000 disculpas. A veces
estamos en estas transmisiones de emergencia, pero felizmente estamos saliendo por Skype, ¿no? A veces el internet fluctúa y se ve la imagen un poco lenta, así es que mil disculpas. Rosa María, estamos nuevamente conectados. Así es, felizmente estamos usando dos tecnologías. Yo me estoy comunicando en voz por el teléfono fijo, y les digo que no tiene pierde, porque ahora ya nadie usa el teléfono fijo y hasta ahora la voz sale bien. Se escucha un poco lejos, pero sale bien. Y obviamente para verme, estamos usando el Skype, y ahí sí, como dice Abel, lamentablemente se interrumpe porque, claro, todos los que están haciendo teletrabajo, los que están haciendo juegos también, lamentablemente están saturando la red. Entonces estamos pidiendo a todos en todo momento un uso responsable de la red. Otra tarea pendiente es que mejoremos la fibra óptica en el Perú. ¿Para qué? Para que cuando pasen estas desgracias podamos aislarnos sin necesidad de padecer tanto la parte tecnológica. O sea, una cosa, hay que decirlo además a los jóvenes, es aislarte con tecnología, y otra cosa es, imagínense ustedes, aislarse sin ninguna comunicación con el mundo exterior. Entonces tenemos esta gran ventaja que nos da el siglo XXI, es saber aprovecharla, ¿no? El Estado tiene que invertir en tecnología, ahora privados a que inviertan en tecnología, y nosotros tenemos que hacer un buen uso de ella. Así es. Estamos saliendo adelante. Sobre el duelo tiene normalmente 5 fases, ¿no? O sea, la primera es la negación, es decir, no, acá no pasa nada. La segunda es la ira, ¿no? Lo hemos visto, sales corriendo a comprar papel higiénico, despotricas contra el gobierno, puede ser, es el colmo, los chinos han inventado esta enfermedad, seguramente esta es una maniobra en las farmacéuticas, en fin, ira. Es como tú te rebelas, ¿no? Cuando te rebelas contra la voluntad de Dios y dices, ¿por qué se murió esta persona que yo quería tanto? Y llenas de ira, ¿no? Y luego viene la negociación. Bueno, entonces si nos quedamos 10 días, entonces ya después volvemos normalmente a nuestra vida, me quedo acá, si hago esto. O sea, esa negociación también en el fondo es un poco absurda porque no hay nada que negociar. Se va a quedar muy buen tiempo. Y luego viene la depresión. Esa es la fase más crítica de salud mental, porque te aíslas, te dejas estar, ya nada importa, total, todos nos vamos a morir. No es verdad, además, pero, digamos, entras en una fase muy negativa, perdí mi negocio, perdí mi trabajo, ¿con qué voy a alimentar a mis hijos? Ahí se fue al diablo. Y finalmente viene la etapa de aceptación. Dices, bueno, ya, o sea, ¿cómo voy a salir adelante? A partir de aquí, ¿cómo voy a salir adelante? Y, por supuesto, hay una sexta etapa que ahora discuten los especialistas en duelo, que es la que habla de un propósito. O sea, ¿para qué me ha sucedido todo esto? A partir de ahora, ya, yo lo acepto, y a partir de ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi compromiso después de todo lo que me pasó? Entonces, claro, hay gente que llega a la etapa 6, 10 minutos, y hay gente que se queda en la negación toda su vida. Pero, digamos, esas etapas hay que reconocerlas y entender que si tienes ira, es normal que tengas ira, no hay por qué sentirse culpable, es parte del duelo. Que si estás muy triste, esos sentimientos de angustia, de tristeza, son parte de tu humanidad, que no hay forma de librarte de ellos y que hay que aceptarlos y procesarlos. Si tienes con quién hablar, decirlos, yo me siento muy triste. Decir cómo te sientes, verbalizarlo en casa, ayuda a que por lo menos lo votes y puedas verbalizarlo con los tuyos, ¿no? Ahora vamos al tema del bono. Así es, el bono. Se puede bono cobrar en cualquier cajero automático de la banca comercial y del Banco de la Nación. Hasta ahí, muy bien, y eso va a ayudar a mucha gente. El problema es que hay un número, digamos, mayoritario de gente que no tiene una cuenta bancaria. Otro problema nacional, este no es un país bancarizado. Todos tuvieran una cuenta bancaria, sería facilísimo trabajar con todas las aplicaciones, las plataformas de internet, etcétera. Casi no necesitarías dinero. No todo sería, digamos, transferencias entre las cuentas. Pero lamentablemente, así como la fibra óptica no hemos invertido, así como no hemos invertido en camas de UCI, como no hemos invertido en baños en las escuelas, tampoco hemos invertido en bancarizar al país. Creo que esta experiencia también va a forzar a muchísima gente que jamás se acercó a un banco
porque no le da confianza, porque le parece caro, porque le parece que le genera muchas obligaciones, va a forzar a mucha gente, incluso gente pobre, a abrir una cuenta de banco. ¿Para qué? Para tener un historial crediticio y a su vez para poder recibir este tipo de bonificaciones. Entonces, ahí tienes, imagínate, rápidamente 4 tareas que hemos examinado en esta hora, que toca hacer al país, no solamente porque podemos tener otra pandemia, no porque nos va a permitir cambiar el paradigma que hemos tenido. Necesitamos una sociedad bancarizada, necesitamos una sociedad con agua y desagüe para todos, en todos los establecimientos públicos, pero en absolutamente todos, no me refiero a públicos como de propiedad del Estado, sino de uso público. Necesitamos más fibra óptica, pero de todas maneras, y necesitamos mejorar el sistema de salud. Cosas que son elementales, que se han manifestado con una evidencia crítica en estos días, y que creo que son las grandes tareas del Perú. Nos están planteando la misma situación. Y tengo la esperanza de que cuando termine todo esto, porque todo esto va a terminar en algún momento, esas tareas no se abandonen, sino que por el contrario, se refuercen. Así como después de un gran terremoto, estudiamos mucho sobre sismos, sobre tsunamis, sobre sistemas de construcción civil seguros. Exactamente igual, después de una gran pandemia, se tiene que estudiar mucho más sobre medidas de contención, sobre capacidad de comunicaciones durante la emergencia, sobre teleeducación, sobre agua y saneamiento para todos. Cosas que sí, son tareas, y sabemos que lo son, porque están siempre ahí postergadas. El primer día yo recibí una queja muy detallada sobre la imposibilidad de comunicarse con el 101, sobre que a algunas personas se le había asignado un banco que quedaba muy lejos de donde vivían actualmente, porque se había utilizado la antigua dirección de RENIEC. Entiendo que esos problemas han comenzado a superarse, pero de todas maneras es bueno tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si nos vamos a una segunda quincena, es posible que el Estado tenga que volver a desembolsar, no una cantidad similar, probablemente otra cantidad, puede ser más pequeña, pero otra cantidad que ayude a estas personas que tienen empresa y que viven al día. La buena noticia es que ese dinero se inyecta en la economía, y al inyectarse en la economía promueve el consumo, y al promover el consumo promueve la producción, pero de rubros muy acotados. Son alimentos, productos farmacéuticos, pero además lo demás no. Pero deberíamos entender que ese dinero en la economía ayuda a moverla también, porque básicamente ese dinero se va al consumo inmediato. La gente recibe los 380 soles y se va a comprar comida para los próximos 15 días. Entonces sí creo que obtener una cuenta bancaria, una tarjeta, va a ser una tarea bien importante, y tal vez los bancos van a tener que hacer un esfuerzo grande, el Banco de la Nación y toda la banca comercial, en abrir la mayor cantidad de posibilidades de acceso a gente común y corriente que nunca se ha acercado a un banco, para tener una cuenta que le permita tener en su teléfono una aplicación donde pueda recibir su dinero. Que si una persona tiene una cuenta de banco, en este momento tiene un celular, se ha bajado la aplicación, ni siquiera tiene que ir al banco. Mira, puede pagar desde su teléfono a través de Yape, por ejemplo, o cualquier otra aplicación de las que hay tantas en los bancos, lo que está comprando en una bodega. Eso, el bono entra y puedes pagar con tu propio teléfono. Ese dinero electrónico, en este momento, para esta circunstancia, es valiosísimo, porque implica menos tránsito de personas. No tienes que ir al banco, no tienes que retirar la plata de un cajero tampoco, simplemente está en tu teléfono. Eso es muy importante para que evitemos la aglomeración. Estamos a 26 hoy día, estamos ya casi a fin de mes, hay que hacer muchos pagos. ¿Cómo vamos a hacer los pagos? Los que tenemos aplicación los vamos a hacer por teléfono. No tenemos que ir al banco. Algo para sacar un poquito de efectivo, tal vez. Pero como sabemos también, una de las ventajas, una de las grandes ventajas de la cuarentena, es
que no gastas en nada fuera de tu casa. O sea, solamente en comprar comida. No hay que pagar transporte público para los que no estamos trabajando fuera de casa. No hay que el restaurante, que el cine, que una golosina, que una gaseosita, que nada. Entonces, claro, no necesitas tener efectivo. Eso también, desde el punto de vista del ahorro familiar, va a ser importante en los próximos meses también. ¿Qué más tenemos? A ver, que se nos está yendo la hora. Así es, tenemos algunas consultas que nos están haciendo nuestros amables oyentes. Bueno, ¿qué está haciendo? Ya hemos hablado, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado por la salud mental? Es lo que nos preguntan, ¿no? Ya, ahorita no hay un programa de salud mental implementado de teledistancia. Lo que se está haciendo es que el 113 también sirva para toda la salud y el 107 sirva para los casos de coronavirus. Se está separando coronavirus de todo lo demás, porque todo lo demás es muy amplio. Además, porque hay una cosa que es cierta, o sea, en salud lo que más despacha como medicamento es ansiolíticos. O sea, en el Perú hay un problema, digamos, 10% de la población puede estar en depresión. Imagínate en estas circunstancias. Entonces sí creo que el ministro de Salud va a tener que hablar de eso o, digamos, establecer una fuerza de tarea pequeña, aunque sea, en esa tarea específica de ayudar a las personas. Porque además hay cosas, creo que son bien evidentes, ¿no? Una cosa es estar en cuarentena, no sé, en un departamento de 150 metros, con agua y desagüe, con luz eléctrica, con internet, ¿no es cierto? 2 personas o 3 personas. Otra cosa es estar en 40 metros cuadrados, agua, ¿no? Sin internet, 8 o 10 personas. Las condiciones de hacinamiento y de falta de acceso al agua potable pueden hacer que la convivencia sea crítica. Entonces, hay cuarentenas y cuarentenas, ¿no? Una cosa es tener jardín y piscina, y otra cosa es tener 2 baldes. Entonces, sí creo que el Estado, a través del canal del Estado, que tiene una llegada más fuerte incluso que Internet a nivel nacional, puede perfectamente tener una hora de consejos, de este tipo de consejería, si se quiere, a través de la televisión o de Radio Nacional, que Radio Nacional, como sabemos, está prácticamente cerrado, igual que nosotros, trabajando con equipos mínimos y con programas enlatados. Pero necesitamos que eso se reactive, pero para estas tareas específicas también. Muy importante teleeducación, pero también algún nivel de consejería. Porque además, ayer el presidente lo dijo, o sea, los problemas de violencia familiar no cesan, en algunos casos se van a agudizar. Es decir, es una pesadilla que te encierren con tu agresor. Es una pesadilla sin remedio si te encierran un mes. Porque, digamos, la depresión reconoce una etapa de ira. Imagínate tú que esa ira se descargue sobre los hijos o sobre la mujer. Lo que escuchaba ahora es que muchas de las llamadas de denuncia y de pedido de auxilio son efectuadas por niños, por adolescentes y niños que llaman a pedir por su madre. ¿Por qué? Porque en muchos casos de violencia, esta a veces se oculta de los menores. Los menores saben, pero no la ven. En cambio, en una situación cuando estás encerrado con tu pareja, los niños están viendo las discusiones, los gritos, el maltrato, los golpes. Son ellos los que terminan llamando a una central de urgencias, a la línea 100, a pedir ayuda. Entonces, sí creo que es importante la consejería, muy importante. Creo, y eso hay que decirlo, hay algunos incidentes que revelan que los problemas de salud mental en el Perú son muy profundos, ¿no? Ese incidente que tuvimos la semana pasada, el capitán que le tira cachetadas a una persona, creo que es menor de edad incluso, que sale en cuarentena, es profundamente aplaudido porque la discusión que se plantea en redes sociales es ¿qué otra alternativa hay? Sin tal golpe. Tú dices, no, pues hay varias salidas, la detención, la retención, etcétera, la multa, el proceso penal. Hay todavía un universo de personas que cree que la única forma de imponer autoridad es a golpes. Sí. Entonces, eso, en una cuarentena, donde estás encerrado en una casa, puede ser de una violencia brutal para niños y para mujeres sobre todo.
Imagínate un hombre lleno de ira y cree que, porque así lo ha aprendido, que si no se obedece su voluntad, le queda no golpear para imponer su autoridad. No tiene otra salida, porque no puede verbalizar, porque no sabe negociar, porque no sabe contemporizar con las personas, porque no sabe, porque nadie le dio las habilidades, no lo sabe. Él sabe golpear. Entonces dice, tienen que lavarse todas las manos con agua y jabón. Entonces hay un niño que no le hace caso. Como no se le ocurre otra cosa, me parece que una cachetada es lo único que puede darle. Ese tipo de personalidades tóxicas he encontrado muchísimas en Twitter, pero muchísimas. Rosa María, no solamente en Twitter, sino en todas las redes. Yo puse un post y si me tiraron, faltaba poco para que me tiren piedras. Claro, porque a ver, eres una persona eres un educador profesional, sabes que no se educa humillando, etcétera. Pero lamentablemente tenemos un sector todavía de la población que tiene ese problema adentro del alma, es un problema cultural. Entonces, personas que creen que se educa humillando. Humillar al hijo es la forma de educarlo, ¿no? Que humillar al alumno es la forma de educarlo. Y lamentablemente hacen muchísimo daño a la persona humillada, por supuesto, de la sociedad. Pero no se les ocurre que hay otro mecanismo. Nadie les ha dicho, oye, y si te sientas y conversas con tu mujer, te cuentas cómo te sientes, te cuentas qué horrible era cuando te pegaba tu papá y te agarraba correazos cuando eras chiquito, la rabia que tienes, cuéntale a tu mujer. De repente tu mujer te escucha y te dice, escucha, qué horrible lo que te hicieron, de verdad, qué feo, yo estoy contigo. Y de repente se te ocurre que hay otras salidas, hay otra forma de ser hombre. Pero el problema es que no entienden, o sea, mira, ha sido bien difícil en el tema de la cachetada. Yo no pido que el militar salga del ejército, sino que no atienda al público. O sea, hay personal en una empresa que sirve para atender al público y hay personal que no sirve para atender al público. Bueno, el capitán no sirve para atender al público, sirve para otras cosas, para esa. Eso es todo. ¿Por qué no sirve? Porque no se le ocurre que hay otra forma que no sea golpeando. Y lamentablemente esa es la forma violenta en la que la sociedad peruana cree que se resuelven los problemas. O sea, el Grupo Colina no nació de la nada, nació de la idea de que solo la violencia combate a la violencia. Nada más, que no hay forma de hacer otra cosa distinta. Y a un muchacho insolente lo agarras a golpes y lo curas, entre comillas. En realidad lo estás enfermando. No se entiende, pero hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo a ver. Mientras más lo entienda la mayor cantidad de personas, mejor haremos nuestro trabajo. Pero sí, creo que un programa en Canal 7, donde tengas 2 o 3 psiquiatras y psicólogos hablando de esto, explicándole a la gente que hay maneras de negociar sus problemas, hay maneras de entendernos. En la escuela se está haciendo un esfuerzo muy grande en secciones de preescolar, para enseñarle a los niños cómo resolver sus conflictos, ¿no? ¿Qué hacemos si todos tenemos el mismo juguete? Bueno, podemos inventar un sistema por el cual nos turnamos el juguete. Ese tipo de salida es muy distinta a nos pegamos hasta que el que es más fuerte se queda con el juguete. Esas son las salidas que hay que tratar de trabajar con la población. Cuesta muchísimo, por cierto, pero es uno de los cambios que va a imponer la cuarentena también. La posibilidad de entendernos aún estando aislados. Nos preguntan también, Rosa María, por la CTS. CTS. Mira, y también nos preguntan por las utilidades. Se necesita ley. Por eso unas facultades delegadas pueden resolver el problema. Ahora, sí puede ser una cantidad importante o no importante, pero al final, digamos, estás comiendo el pan de mayo, ¿no? Si te lo estás gastando ahora, ya no te lo vas a poder gastar después. No a todo el mundo le conviene. Además, pregunto, ¿quién tiene CTS en el Perú, Abel? Los formales. 10% la PEA, porque en el sector público, todos los del 276 no tienen cuentas de banco de CTS. Así es. Entonces, 15% la PEA. Estás hablando de una élite. Una élite que probablemente va a perder su trabajo en algún porcentaje, que va a tener que sacar toda su CTS, porque la CTS es justamente para la contingencia del desempleo. De ese grupo, un grupo va a perder su trabajo, porque todos los que trabajan en turismo van a tener que retirar su CTS para poder vivir los meses
que se necesitan hasta que remonte la situación. Es una solución que sí puede mejorar la liquidez de algunas familias, pero creo que es un porcentaje minoritario. Ayuda, por supuesto que ayuda. Yo creo que hay que darle la posibilidad a la gente que disponga ese dinero. Pero siendo inteligentes, es como no pagar el agua este mes. Si tienes la plata, págala. El mes que viene vas a tener que pagar 2 aguas. Y la verdad es que de repente el mes que viene no tienes plata. Ya tienes una deuda más grande. Igual, telefonía no te la van a cortar si es que no puedes pagar. Pero si tienes la plata, págala. Págala, porque si no, el mes que viene vas a tener que pagar doble. Igual, si tú retiras tu plata de la CTS ahora y te la comes ahora, te quedas sin trabajo en 2 meses, ya restaste lo que te iba a alcanzar para vivir cuando te quedes sin trabajo, porque para eso sirve la CTS. La CTS está prevista para la contingencia del desempleo. Esa es su razón de ser. Me quedo sin trabajo y tengo 6 sueldos. Bueno, tengo 6 meses para conseguir otro trabajo. Esa es la idea de la CTS. Reitero, tiene poquísima gente del universo total de trabajadores, poquísima gente en el Perú. Ajá. Y hablan también, ¿y tú crees que las empresas pueden liberar las utilidades para los trabajadores o adelantar las utilidades? Las utilidades se pagan en marzo y eso tendría que pagarse ya, de todas maneras, este mes. Uh-huh. Las empresas que han tenido utilidades, porque hay empresas que no han tenido, o sea, las utilidades también van a un universo de trabajadores limitado, porque son el 8%, en algunas empresas es el 8%, en otras 10%, en otras el 5% de la ganancia de la empresa del año anterior. No todas las empresas han tenido utilidades, entonces ese tampoco es un mecanismo que pueda mover a una gran cantidad de familias, pero sí deberían pagarse este mes de todas maneras. Uh-huh. Siguen las preguntas, dice, ¿qué pasa? No creo que pase esto. ¿Qué pasa si hoy el presidente Vizcarra dicta toque de queda a las 24 horas y es muy probable que no nos podamos proveer de víveres? Ya acá Eso nuestro es oyente... absolutamente falso, y hay que decirlo con toda firmeza. Se sueltan estas tonterías en WhatsApp para que la gente se aterre y salga corriendo a comprar de nuevo papel higiénico. ¿Ah? En realidad todo el mundo tiene papel higiénico hasta fin de año, creo, pero no hagan caso de tonterías. Es imposible un toque de queda. Miren, a ver, en términos estrictos, estamos en toque de queda a las 24 horas porque no salimos de nuestras casas. Eso es una cuarentena. Pero no puedes prohibir que la gente se provea de alimentación. Eso sería matarnos de hambre. O sea, ya, se acabó la comida en tu casa, no puedes salir a las 24 horas durante 15 días. La idea es que la gente muera de hambre dentro de su casa. Dígame, ¿a quién le cabe en la cabeza una estupidez de ese calibre? Tú puedes aumentar el número de horas de toque de queda. Por ejemplo, Ecuador lo ha puesto creo que a las 4 de la tarde. O 2 de la tarde, una hora muy temprano, pero a las 5 de la mañana se levanta, entonces la gente hace sus compras en la mañana y en la tarde muy temprano ya todo el mundo está dentro. ¿Eso qué hace? Que los trabajadores, los centros comerciales se puedan ir a su casa temprano. Estén menos horas expuestos al día. Y podría tomarse como una medida un poco más severa, pero no puedes dejar de que haya provisión de alimentos. Hoy día, por ejemplo, veía reportajes en el mercado de las frutas, decían qué desorden. Yo veía las imágenes y era para lo que es el mercado de las frutas, francamente era bien ordenado. La gente entraba con su carrito, sacaba su comida, porque esos son minoristas que están yendo a proveerse, para proveernos a todos los demás. Tú no dejas que entren los minoristas, ¿cómo nos vamos a proveer todos los demás? Reitero, la idea es que haya 32 millones de personas en casa, que hayan 1.000 personas solamente entrando y saliendo del mercado de fruta durante 4 horas, le da de comer a una ciudad como Lima de 10 millones. Entonces, sí es muy importante que se entienda que hay cosas que no se van a interrumpir. Es más, si usted tiene que ir a un hospital, sale con su bandera blanca y va al hospital. Uh-huh. Esa es la idea, no se va a ir a una yunza como pasó la semana pasada, ¿no? Ahora, hay localidades, hay algunas regiones que tienen muy pocos infectados y quieren mantenerse así, y entiendo que anoche le pidieron al presidente por conferencia virtual, la que han tenido ayer, que
por favor les deje poner barreras físicas en las carreteras, o sea, troncos, ramas, para que no entre nadie, porque tienen miedo que se les filtren infectados, a ese nivel. Es decir, esta ciudad no tiene coronavirus, perfecto, así nos mantenemos. ¿Cuánto tiempo? Lo que aguante. Claro, tienes el problema del transporte de carga, que sí tiene que entrar y salir de algunas localidades, ¿no? Porque hay cosas que no van a llegar. Pero esa es la preocupación, que no pasen pasajeros. A ese nivel estamos. Bueno, hay más preguntas, Rosa María. A ver, vivo en Estados Unidos, nos escriben desde Estados Unidos. ¿El gobierno ayudará a las empresas en el Perú como lo hace aquí? Bueno, ahí es parte del paquete que tiene que anunciar la ministra. Hay varias medidas, algunas de carácter tributario, otras de incentivos, bonos, pero básicamente van a ser de carácter tributario. También de acceso a crédito, COFIDE, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, pero todavía no han perfilado medidas al público, pero sí creo que van a haber. Me parece inevitable. Miren, ayer también se publicaron algunas informaciones muy interesantes. Apoyo Consultoría publicó también cuánto tiempo puede sobrevivir un negocio sin funcionar. Y por días, ¿no? Era un estándar más o menos mundial. Y, un restaurante, una peluquería, un centro chiquito de abastos sin funcionar, en general no te aguanta más de 30 días. Simplemente si 30 días no funciona, lo tienes que cerrar. Entonces, sí creo que va a haber algún tipo de solución, porque además tienes un problema de planilla. Así es. El Estado no puede seguir permanentemente cargando sobre los hombros de los empresarios una planilla que no trabaja. Es decir, ya lo compensarás después. Eso no es realista. Es durísimo de decir, pero no es realista. O sea, uno no puede pagarle a personas que no trabajan por meses. Es decir, ya me los devolverás o a cuenta de tus vacaciones, o a cuenta de tus vacaciones de todos los años venideros. Entonces, no tiene sentido. Y además no hay empresa que lo aguante. Realmente la empresa se declara en quiebra y se acabó. No hay forma. Entonces, negocios muy golpeados son los negocios que tienen que cerrar más de 30 días. Muy golpeados. Y ahí sí creo que cabrían exoneraciones tributarias, algún tipo de alivio para poder invertir, porque realmente tienes que volver a empezar casi de cero, volver a empezar. Además, mira, el día de mañana, por ejemplo, el negocio de los restaurantes, que es un negocio inmenso en el Perú, desde la carretilla más modesta hasta un centro de entretenimiento. La gente no va a ir. No porque tenga miedo de comer, sino porque tiene miedo de estar cerca a otras personas. Así es. A nadie en su sano juicio, la primera semana de cuarentena se le va a ocurrir ir a comer a un restaurante. ¿Sabes que eso es un foco infeccioso? Entonces, van a tener que empezar de cero a reconstruir la confianza de su clientela. Eso implica, yo creo, necesariamente algún tipo de incentivo tributario, una exoneración tributaria probablemente larga, para que estos negocios que están prácticamente quebrados del IGB o estén exonerados, obviamente no tienen renta, pero por lo menos del IGB para poder salir adelante. Vamos a ver qué, o sea, ahí hay un abanico de posibilidades que se han hecho en el mundo entero, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que propone el Ministerio de Economía. Experiencia en esto hay. Vamos a ver qué propone el Ministerio de Economía. Acá hay otra pregunta que me dicen, ¿por qué el presidente no prohíbe que las personas de 70 años circulen? Son los primeros en estar en la calle, comprando y paseando. La policía interviene a los jóvenes y no a los viejitos. El problema, y hay que explicarle a la gente que a veces no entiende, hay mucha gente mayor que vive sola. Lamentablemente es así. Nosotros en el centro de Lima estamos muy acostumbrados a esa realidad. Incluso personas indigentes, muy mayores, viven absolutamente solas. Entonces, si ese viejito no sale a comprar pan, no come. Ese es todo el problema. Yo a veces no entiendo cómo no se ponen en los zapatos de los demás. Es bien fácil cerrar una puerta, meter un viejo adentro y decirle, ¿sabes qué? No salgas en 15 días. ¿Y qué como? No sé, chao. ¿Se dan cuenta? Y porque además hay otro problema que es bien complejo en este momento. Yo, por ejemplo, tengo a mis padres que están acompañados, pero yo no puedo ir a ver a mis padres.
ellos y espero que estén bien, supongo que están bien, pero no puedo ir a verlos, no puedo ayudarlos. Ellos felizmente están acompañados de personas que los están cuidando, pero hay muchas personas mayores, incluso parejas mayores, que están solas en este momento. Y nadie los puede ir a ver. Entonces tienen que salir, porque falta una medicina, falta el pan, porque quieren comer, olvidaron, y además porque las personas mayores tienen manías muy arraigadas, por ejemplo la de tener efectivo. Una persona mayor siempre quiere tener algo en su monedero, entonces quiere ir al banco, quiere sacar del cajero. Esa es una realidad. No tienen a nadie menor en casa. ¿Ustedes creen que ese viejo saldría si en su casa hubiera un chico de 18 años que pudiera ir a comprar? No saldría, pues. No lo hacen por capricho, lo hacen por absoluta necesidad. En cualquier hogar organizado en este momento se le dice a los mayores, ustedes no salen. Y ya, bueno, más o menos que obedecen, ¿no? Pero si no hay nadie, ¿quién les va a decir que no salgan? ¿Quién los está cuidando? No los está cuidando nadie. Hay que entender un poco esa realidad también. Y la verdad, esos reporteros que salen a gritarle a la gente, no sé de dónde han salido, porque es reportero guachimán. He visto reporteros organizando colas. Señora, a distancia, sepárese. Ese reportero es ese. Policía. Dejen de gritarle a la gente que está haciendo lo mejor que puede dentro de su limitada necesidad, para estarle gritando a un anciano que por qué no se pone máscara para ir a comprar pan. El pobre anciano no tiene una máscara, pues, no hay en la farmacia, ya no venden. ¿Cómo se va a hacer? Es bien duro, está manteniendo la distancia, está a más de 2 metros de cualquier otra persona, va a mantener su distancia, déjenlo en paz. Y efectivamente se está jugando la vida, porque él sí está en el grupo de riesgo. Lo sabe perfectamente, porque la gente no es idiota, no tiene a quién recurrir. Por eso es muy importante la solidaridad. Si usted vive al lado de una persona mayor, usted es joven, usted tiene 20, 25, 30 años, y va a ir a comprar, dígale a su vecino, oye, voy a ir a comprar, ¿quieres que te traiga algo? Así ese señor ya no tiene que salir, o si nadie lo ayuda, ¿cómo va a ser el pobre señor? Y además por una razón también de orgullo personal. A las personas mayores no les gusta depender de otros, con todo derecho. Entonces, ofrézcale traerle las cosas que necesita. Preocúpese por su vecino mayor. Usted sabe que el vecino de al lado está solo, que la ventana desde afuera, aunque sea, ¿no? Llámelo por teléfono, averigüe el teléfono. Llámelo, oye, voy a salir a comprar, te traigo algo que necesites. Y así nos ayudamos, pero sin solidaridad no vamos a ninguna parte. El gobierno no puede prohibirle a una persona que salga a comprar lo que necesita para vivir. No se puede. Antes de irnos, van a quedar muchas preguntas, pero hay una pregunta que nos toca a nosotros, a los periodistas. Dice, ¿por qué trabajan tantos periodistas? ¿No solamente deberían trabajar los canales del Estado y los demás solo poner programas repetidos durante el día? Mira, yo sí creo que la información es muy importante en esta época. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay información hay rumor. El rumor genera pánico. Entonces es muy importante tener información científica, rigurosa, valiosa. Por eso es que tenemos que seguir trabajando. Que ante el vacío de la información la gente se aterra. Si solo tienes el canal del Estado, en un momento la gente puede dejar de creerle, puede comenzar a desconfiar, porque desconfiamos del Estado. Puede llenar imaginación como historias como que el toque de queda va a durar 24 horas, o que a los viejos no los van a dejar salir a trabajar, a recoger su comida. Entonces, es necesaria la información. Y creo, como estamos haciendo en Radio Santa Rosa y en la República, en que hay que reducir notoriamente la planilla en planta y hacer lo que estamos haciendo ahorita, hacer teletrabajo, seguir dirigiéndonos al público, pero a través de este medio. Eso se puede hacer con un poco de organización. Nos está costando a todos, hemos tenido que aprender. El primer día para nosotros fue un caos, pero estamos aprendiendo. Estamos haciendo, creo que bien. Y ya esta metodología que hemos tenido, Abel, tú y yo, desde el primer día, la están teniendo todos los canales de televisión. Sí, lo estamos viendo. Estamos viendo un conductor en planta y todos los demás afuera. Pero claro, sí hay reporteros en calle. Yo creo que sí podría reducirse el número de reporteros en calle. Están bien protegidos, pero debería reducirse el número de reporteros en calle
asuntos realmente serios, más allá de andar persiguiendo gente que se escapa del toque de queda, la verdad. Porque además la mayoría de gente que se escapa del toque de queda tiene un vecino que lo graba y manda por WhatsApp al canal el video. Lo que está pasando en realidad. Y por otro lado, sí suspendería los programas de entretenimiento. No porque no crea que la gente no merezca entretenerse, sino que ahí sí puedes poner programas enlatados, hay series, los canales tienen una buena biblioteca de series que pueden utilizar, cosas mucho más ligeras, telenovelas, etcétera, porque los programas de entretenimiento en vivo sí arrastran una producción grande. Eso sí es muy peligroso. Entonces, yo recomendaría, entiendo que va a haber pérdidas, entiendo que los auspicios pues caen cuando esto sucede, pero no hay que poner en riesgo la vida de nadie. Yo sí, los programas de entretenimiento, no porque no crea que el público no merece entretenimiento, sí los cancelaría, porque son producciones en vivo, mucha gente. Optaría solo por la parte noticiosa, para evitar los rumores, para evitar el pánico, y entretenimiento enlatado, que hay mucho. Hay un montón. Más pasado, series, la serie que usted siempre quiso ver y nunca tuvo tiempo para ver. En fin, se pueden poner muy imaginativos los canales, las radios, para encontrar alguna forma de poder hacerlo, ¿no? Así es. Bien, Rosa María, nos despedimos. Nos vemos mañana, probablemente ya con el anuncio para comentar de los siguientes 15 días de cuarentena. Sí. ¿Quién diría, Abel? Un mes sin vernos, ¿ah? Así es. Estaremos Muy bien, atentos. muchísimas gracias a todos. Yo me despido acá, pero en un ratito salgo en RTV, así que tengo que preparar el siguiente programa. Así gracias. es. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto y estaremos atentos al mediodía para transmitir lo que diga el presidente de la República en Palacio de Gobierno, que todo el Perú va a estar muy atento el día de hoy. Sí. Y he visto que el presidente contesta las preguntas de Radio Santa Rosa. Muy bien. Sí. Muy bien. Listo, Ben. Chao, chao. Chao, Rosa María. Cuídate. Nos vemos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.